Muy bien, muy buenas noches. Estamos siguiendo nuestro estudio de unos con unos a otros y vamos a estar en Efesios capítulo 4, de dar un repaso para que recuerdan. Hemos visto de ser miembros uno al otro, amar uno al otro, de amonestar, servir y aún de ser amables. Eso fue la última vez de que vimos. Y ahora vamos a estar viendo de perdonar el uno al otro. Y en realidad estaba pensando de brincar porque hemos visto mucho del perdón, pero la cosa es de que cuando ves el perdón es, podemos decir, no solamente fundamental en el aspecto del cristianismo, pero tiene todo que ver con el cristianismo. Porque recibimos perdón de nuestro Salvador, que perdona a nosotros, y después Él nos manda de que vemos en el Sermón del Monte de perdonar a otros. De que aún tenemos el ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo colgado ahí en la cruz, de que Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es interesante cuando estudias cualquier otra religión, sabes de que realmente no hay perdón. Puedes estudiar el budismo. El budismo básicamente tiene un aspecto de llegar al nirvana, es de que cuando llegas a un estado de apatía, de que no quieres tener nada. Eso es casi el budismo. Tienes el musulmán, de que tienes que hacer cosas para alcanzar al cielo, pero no hay perdón con el Dios del musulmán. Aún el psique, de que ellos tienen que seguir ciertos rituales, aún ellos andan siempre con un cuchillo. Allá en Inglaterra estaban hablando mucho de que no dejan al inglés, el británico, andar con cuchillo, porque han tenido muchos gente matando uno al otro con cuchillos, pero dejan el psique andar con su cuchillo, aunque que puede matar a otros, pero lo dejan porque es su religión. Pero la cosa de que es una gran distinción de cualquier otra religión, aún de la verdad de lo que vemos del Señor Jesucristo, es el perdón. El perdón es una de las cosas, además del Dios de que servimos, además de ser la verdad y aún de Cristo, una gran distinción de que vemos de otras creencias es el aspecto del perdón. Entonces vamos a ver aquí en Efesios capítulo 4, los versículos 31 y 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, que ya hemos visto misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahora, como dije, yo estaba casi de brincar porque hemos hablado mucho de perdón y aún parece para nosotros que el perdón es imposible. Y aún, ¿sabes lo que yo hago en mi propia vida? Que yo insisto, quiero que otras me perdonen. Porque cuando yo he pecado, porque soy pecador, que yo he pecado a otros, y yo voy a ponerlo ahí bien duro, mire, me debes perdonar, porque es así como dice las Escrituras. Pero da vuelta, y cuando yo tengo que perdonar a otros, no quiero perdonar. Queremos que otros perdonen a nosotros, pero nosotros no queremos perdonar. Y el perdón, cuando vemos la definición, aún de acuerdo a lo que Dios nos da, es un favor que no merecemos contra una persona en que hemos hecho un maldad o que hemos pecado contra ellos, que hemos hecho un mal.
Entonces, cada uno de nosotros vamos a hacer esto, que tenemos que perdonar a otros y también de que otros van a tener que perdonar a nosotros. Cualquier persona que está casado sabe de que esto va a ser fundamental, ¿verdad? Porque esta persona va a hacer algo contra mí y especialmente en el aspecto del matrimonio tenemos que perdonar, y de igual manera en nuestra vida cristiana tenemos que perdonar, porque como dije, cualquier otro aspecto, o aún odio de usar la palabra religión, pero cualquier otra creencia en un ser viviente, en otro ser, un aspecto de cómo estar bien con Dios, la cosa que hace el cristianismo único es el aspecto del perdón. Porque tenemos un Dios que perdona a nosotros. Mientras con otros sistemas, ellos dicen, tienes que buscar manera de dar el favor. Dios dice, mire, no hay manera para usted que usted gane favor conmigo, porque yo te perdono. Algo que no puedes merecer. Entonces, tenemos que pensar de esto. Y para entender el perdón, tenés que entender nuestra necesidad de recibir perdón. Para entender este perdón, como dije, de que el perdón es fundamento en la vida cristiana, y igual, la parte clave de este pasaje de que vimos es en el último parte, de que dice ahí, como Dios también nos perdonó. Entonces, para entender primeramente el perdón, y como yo tengo que perdonar, yo tengo que primeramente entender mi necesidad y aún el aspecto de cómo Dios perdona a mí. Entonces, todos necesitamos perdón personal, de que cada uno de nosotros necesitamos el perdón personal de Dios. Y la manera que eso se aplica es que confesamos esa necesidad y pedimos ese perdón, igual como el hijo pródigo. El papá ya lo había perdonado antes de que él estaba yendo, porque él ya estaba viendo, pero él tenía que ir y pedir ese perdón para recibir el anillo y para otra vez estar parte de la familia. Entonces, cada uno de nosotros vamos a tener que tener un perdón personal. Que cada uno de nosotros vamos a tener un tiempo en nuestra vida que vamos a tener que recibir perdón, especialmente porque hemos pecado contra Dios. Recuerda qué dijo David en Salmo 51 de su confesión. Él dijo, contra ti y ti solo he pecado, hablando de Dios. De que cada pecado que hemos hecho es un mal hecho contra Dios mismo. Ahora, la razón que nosotros necesitamos este perdón es porque cada uno de nosotros vamos a enfrentar o vamos a tener ira en nuestra vida y no enfrentamos la ira en una manera correcta. Mi esposa puede dar muchos ejemplos de días de que yo he estado frustrado y de con mi ira de que yo enfrenté lo que me estaba haciendo frustrado en una manera equivocada. Es interesante, en nuestro texto, antes de decir de perdón, en el versículo 31 dice que tenemos que quitar ciertas cosas. Entonces, para poder perdonar, no solamente tengo que entender la manera que Cristo me salvó, pero yo tengo que quitar ciertas cosas, y estas cosas son muchas veces la razón por qué necesito perdonar, pero también de que me va a impedir de perdonar a otros. Vemos en esta lista aquí en el versículo 31 de que dice ahí amargura.
de que esa amargura es un odio que mantenemos en nuestro corazón. También dice enojo. Eso es un ira de que es bien fuerte. Actualmente aquí lo tengo. Y también tiene ahí la ira es un enojo aún de que se explota. La gritería es un queja con el aspecto de murmurar y de hablar mal de la otra persona, con esa ira. Muchas veces nosotros hemos recibido ese clamor o hemos hecho clamor de hablar una manera de ira y de queja con otra persona del mal de que han hecho. Y también malicia y maldicencia de hablar mal de otra persona, de decir mentiras. Entonces necesitamos tener un perdón personal y también un perdón espiritual. Pero como vemos aquí, hay dos aspectos de que podemos hacer con nuestra ira. Ahora, muchas veces esto es lo que yo hago. Que él sí ve de que yo estoy frustrado y dice, estás frustrado, ¿qué pasa? Nada. Después, ¿qué pasa? Pasa otra cosa que me frustra y después se empiezan a amontonar las cosas, esas frustraciones, ¿verdad? Y después llega un tiempo de que ya finalmente es como la gota que sobrepasa ahí el vaso y después explotas y la persona dice, ¿qué está pasando? Y aún muchas veces la cosa en que estás explotando es como decimos aquí una pavada, ¿verdad? Es algo ridículo. Y estamos ahí asombrados y pues ¿qué está pasando? Pues lo que pasa es que tienen muchas frustraciones de que no habían comunicado y de que lo han amontonado y ahora está todo explotando. Porque lo trataron de embotellarlo. Ahora, espiritualmente tenemos que entender, personalmente y espiritualmente tenemos que tener este perdón de Dios, porque todos somos pecadores. Romanos 3:23, porque todos han pecado. Vamos a ir ahí, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, yo y cada persona hemos pecado contra Dios. Y en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, reconciliado es de ser llamado otra vez en unión y también en amistad con Dios. Y esta reconciliación solo viene porque Dios nos ha dado este perdón. Y si hemos venido a Él, Él ya nos ha dado. Vemos aquí en 2 Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que recibir perdón. De que vamos a tener que tener perdón porque de la manera que enfrentamos mal la ira. Ahora,
con esto también vemos al lado de que vamos a tener que recibir perdón. Y vimos, porque recibimos perdón, de que eso es parte de la respuesta a la pregunta, ¿por qué debo perdonar? Porque como dije, algo de que es fundamental de la fe cristiana es el aspecto del perdón. Ningún otro fe te dice, perdona al que te hizo mal. El musulmán dice, toma venganza. El musulmán aún dice de que si alguien se deja el fe musulmán y es apóstata del fe musulmán, que la propia familia tiene que matar a esa persona. Eso de que va totalmente en contra de cada aspecto de la fe cristiana. Porque lo que es fundamental de la fe cristiana es el aspecto de perdón. Y Dios nos llama a perdonar. De que vemos desde el principio, cuando Cristo empezó su ministerio en el Sermón del Monte, de que Él inició con el mensaje de perdonar. Y eso significa con el perdón de que no estamos manteniendo los puntos de decir, ay, esta persona hizo esto, esta persona hizo lo otro. Una de las maneras que yo sé que una persona está amargado y también de que ellos han mantenido por mucho tiempo rancor o odio en su corazón, es cuando ellos están yendo en el pasado y trayendo muchas cosas. Y yo he tenido gente de decir, pues, yo recuerdo a tal fecha y a tal hora y a tal tiempo hiciste esto. Yo ni recuerdo. Pero ellos recuerdan. Y lo que eso muestra es de que ellos no han perdonado. Ahora, ¿qué va con esto? En Romanos 12, vamos a ir ahí en Romanos 12, de que igual de esta distinción de la fe cristiana, de que es el perdón, mire que lo que Dios nos manda en Romanos 12, 19 y 21. Ahora, esto no es, puedes ir a los fes de que está en la India, aún como dije ya del fe musulmán, cualquier otra fe no va a tener como un principio este aspecto de perdón y aún van a estar diciendo el opuesto a lo que vemos aquí en Romanos 12. Romanos 12, el versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, no dice amigo que te ha hecho mal, si tu enemigo, eso lo hace aún más difícil, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto a caos de fuego amontonás sobre su cabeza. Ahora, también la Biblia dice que no debemos estar alegres cuando cae nuestro enemigo. Entonces la Biblia dice, no debo estar alegre cuando cae mi enemigo. Y más bien vemos aquí que dice, no toma venganza, pero cuando está en necesidad tu enemigo, dale comida y dale bebida. Ahora recuerda, la Biblia dice que nosotros estábamos enemigos de Cristo antes de conocer a Él. Entonces, perdonar como Cristo os perdonó a vosotros, Cristo hizo eso con nosotros. Y esto es lo que hace la fe cristiana tan hermosa y un gran casmo de distinción en cualquier otra fe, es el aspecto del perdón. Y Dios nos llama a perdonar.
Y debemos ser dadores de gracia, no de mantener cuentas. Debe decir, no mantenemos cuentas, no Perdona ahí de equivocarme. Entonces, no debemos estar ahí, pues yo recuerdo cuando hizo esto y el otro. Ahora, tal vez hay algunas personas que ellos dicen, yo no tengo enemigos. Yo les pregunto, ¿hay una persona que te ha hecho tu vida tan difícil que si algo pasa mal a ellos estarías alegre? Sí, yo tengo tales personas. Entonces tienes enemigos. Y cada uno de nosotros tenemos tales personas. De que aún, ¿sabes? Yo muchas veces, mi mamá tan piadosa. Hay tantas veces cuando yo escuché, una vez, yo escuché de tal persona de que él estaba teniendo este problema y de que estaba teniendo dificultades de salud y también dificultades en su familia. Y yo dije, pues no pudiera pasar a una mejor persona. Y mi mamá dijo, David, eso no es lo correcto. Y dije, no, pero me siento mejor pensando así. Pero ¿es eso lo que Dios hace con nosotros? No. Y gracias que Dios no hace así. Pero la venganza, el dueño de esa venganza es Dios. Y la cosa que es difícil es que Dios se encarga. Que Dios encarga de hacer lo que es correcto. Recuerda de que Pedro vino a Dios y preguntó a él, pues ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Ahora, Pedro dijo 7 veces, porque la cosa es que en la tradición de los judíos, ellos dijeron, tienes que dar 3 veces perdones, como el béisbol. En el béisbol, si pasa ahí como decimos en inglés, 3 strikes you're out, como 3 veces y ya estás fuera. Pero Dios dijo no. Él dijo que en Mateo 18, 21 y 22. Y aún quiero que note de esto. La razón que Pedro está diciendo esto es porque él quiere parecer espiritual. Y ellos entienden, están escuchando la enseñanza de Cristo y saben de que el perdón es algo importante, algo de que está haciendo, podemos decir, una cosa que está enfatizando Cristo mucho en su enseñanza. Y él dice en Mateo 18, el versículo 21 y 22, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esta respuesta de Cristo, de lo que Él está diciendo, es de infinitivamente, de una manera de que no vas a estar contando, pues, cuántas veces he perdonado. Lo que básicamente está diciendo Cristo es, siempre tienes que perdonar. ¿Será de que Dios va a llegar a un punto de todos los días y de cuántas veces has pecado contra Él, que llegas a Él y Él va a decir, no te voy a perdonar ya más? Ya llegaste al límite. Y estás diciendo, pero Dios, perdóname, es que estoy batallando este pecado. No, ya no te voy a perdonar. ¿Es así nuestro Dios? No lo es. Pero Él dice que nosotros tenemos que perdonar. Ahora, una de las razones, yo creo que Dios nos manda de perdonar, es porque el perdón trae un aspecto de que nos sane. Cuando nosotros mantenemos ira, enojo y amargura, eso nos afecta físicamente con nuestra salud,
va a afectar aún nuestras amistades, nuestras relaciones. Pero una relación o una amistad, no importa si es una relación entre esposo y esposa, es entre amigos, no va a durar esa amistad, esa relación sin perdón. El hermano Oli y la hermana Rita recién tuvieron un aniversario. ¿Cuántas veces han tenido que perdonar el uno al otro para llegar a estos años? Ahora, tal vez la hermana Rita más que el hermano Oli, pero de mucho perdón ha tenido que estar solamente entre ustedes dos, aún entre sus hijos también. Pero ninguna relación va a durar o puede tener sanamiento si no hay perdón. Y porque somos pecadores, va a ser algo necesario de que va a tener que pasar. Entonces tenemos que perdonar porque es mandado. Pero recuerda de que cada mandamiento que Dios nos manda de hacer, hay un beneficio para nosotros. Tal vez no vemos el beneficio. Tal vez aún en nuestro ser no queremos. Pero tenemos que entender esto. Lo que queremos muchas veces no es lo bueno. Yo quisiera muchas veces comer helado 3 veces al día. Pero si sí, voy a ser un diabético por seguro. Hermano, Oli está traicionando ahí la hermana Rita, está impundando a ella. 4 veces quiere comer. 4 veces. Sigue, desayunos, cena, todo, siempre ahí con el helado, ¿verdad? Ahora, vemos aún en el Antiguo Testamento de cómo el perdón sanó a una nación. Piensa de José con sus hermanos. Vino y existió y sobrevivió una nación entero, una familia, porque del perdón de uno. ¿Y qué dijo él en la parte final de Génesis? Él dijo, quisiste esto por mal, pero Dios lo usó por bien. Y de que él perdonó. Y la cosa es, hay muchas veces más poder en el perdón que en la venganza. De que cuando perdonas una persona, y especialmente si han hecho gran mal, van a ser más leales. Los hermanos de José quebrantaron las relaciones de la familia. Casi aún mataron a su padre con las noticias y la mentira de que Josué estaba muerto. ¿Y qué dijeron ellos cuando tuvieron la oportunidad de dejar a Benjamín? Porque Josué puso la copa ahí, regresaron y tenían una excusa. Mire, papá, yo sé que amabas a Benjamín, pero ese pequeño fue un ladrón. Pero ellos dijeron, no podemos regresar sin él porque va a morir nuestro papá. Había hecho un cambio, Dios trabajó en la vida de ellos, de que ellos no estaban pensando simplemente lo que ellos querían hacer. Han hecho estudios y han notado de que personas que realmente perdonan van a tener relaciones más sanas, van a tener aún salud mental, que es una cosa muy importante hoy en día, pero va a tener una persona una salud mental mucho mejor si ha perdonado. Va a tener menos ansiedad, menos estrés, menos problemas con presión de su sangre. También va a tener un sistema de inmunidad más fuerte.
su salud de su corazón va a ser mejor. Todos aspectos solamente de tu salud físico. Han hecho estudios de que han mostrado evidencia de que va a mejorar su estado físico. Entonces trae muchos beneficios de que cuando nosotros perdonamos. Ahora, tal vez estás diciendo, no puedo perdonar. Ahora Dios nos va a dar la capacidad de perdonar. De que nuestro camino para obtener y aún para dar perdón a otros es que Dios nos va a ayudarnos. Martin Lloyd Jones, él dijo esto: cuando yo veo a mí mismo enfrente de Dios, vengo a la realización de qué bendecido soy del perdón que Dios me dio en el monte de Calvario. Y ahí de pensar en eso, yo estoy dispuesto a perdonar a otros. Porque ¿cómo puedo yo tener perdón a otros cuando Dios me ha perdonado tan grandemente? Entonces, los que nos debe ayudar de dar perdón a otros es el perdón de que Dios nos ha dado. He dicho de que la distinción más grande de la fe cristiana es el perdón. Hay un hombre en el pasado, Luis Zamperini, él fue un hombre de que batalló en la Segunda Guerra Mundial, y él fue un bombardeo en un avión y se fueron ahí en el mar y estaban muchos días en el mar, pero fueron encontrados por los japoneses y él fue mandado a un campo de prisiones y fue muy maltratado él. Especialmente el que estaba encargado del campo maltrataba y buscaba de maltratar a él más que a cualquier otro. Después de la guerra, él regresó a los Estados Unidos y él fue a un cruzada de Billy Graham en Los Ángeles. Y fue ahí de que él conoció a Cristo. Y la cosa es que antes de que él conoció a Cristo, su matrimonio estaba a punto de decaerse porque él tenía mucho dolor, especialmente él estaba teniendo muchos sueños de la guerra, y la manera que él trató de cooperar con estas dificultades fue la bebida alcohólica. Entonces él estaba pegando a su esposa, estaba de punto de caer todo, y a la insistencia de ella y de la invitación de ella, él fue a una de las cruzadas y él vino a conocer a Cristo. Ahora, lo que es interesante es de que en 1950 él regresó a la prisión donde él estaba en Tokio. Y él aún fue y visitó con muchos de los guardias y él dio perdón a esos hombres. Y la única manera que él pudiera hacer eso es porque él conoció a Cristo. Como dije, eso es algo distintamente diferente del cristianismo. Entonces, nosotros obtenemos perdón de Dios, que Dios nos da su perdón. Vemos en Salmos 86, el versículo 5, mire lo que dice de nuestro Dios. Salmo 86 y el versículo 5. Salmo 86, el versículo 5, perdón. Salmo 86, el versículo 5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia. Entonces, en el Salmo dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, de que Él me perdona. La única razón que nosotros tenemos perdón es porque de la bondad de Dios y porque Dios mismo es un Dios de que perdona. Esto muestra la santidad, esto aún muestra
Porque Dios es más grande que cualquier otro Dios, porque no hay ningún otro fe de que muestra un Dios de que perdona, y aún es un mandamiento para nosotros. Pero somos perdonados de Dios y nosotros recibimos este perdón por medio de Cristo. En Isaías 59, ahora, una de las cosas que me enoja tanto es de que los pentecostales usan este versículo de decir, ay, Dios va a dar sanamiento físico. No, aquí lo que está hablando es un sanamiento espiritual, y este perdón sí va a afectar aspectos físicos, pero no va a ser de que vamos a vivir para siempre. En Isaías 59, el versículo 2, dice, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿es esto mis pecados? Pero Él me va a perdonar mis iniquidades. De que, dice las Escrituras, que Él ha llevado nuestras iniquidades sobre Él. De que por medio de su precioso sangre, de que Dios nos ha dado este perdón. Y por medio de solamente eso es porque nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Ahora, vemos en el Monte Calvario dos ladrones. Uno recibió el perdón, otro no, porque pidió por el perdón. Te dijo, recuerda de mí. Nosotros tenemos que siempre estar pidiendo el perdón de Dios, porque dice en Salmo 32, el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Recuerda, nuestro texto dice perdonar como Cristo perdonó a nosotros. No somos mandados y no podemos decir, ay, pues no puedo. Cristo mora en mí, Cristo me va a ayudar para perdonar a otros. Y la cosa es, si yo creo que yo no puedo perdonar a alguien, entonces tengo que meditar qué grande es mi pecado contra Dios. Y ahí eso me debe ayudar a perdonar a otros. Pero igual, mire qué preciosa es nuestra fe, porque en ninguna otra fe hay perdón, solamente con Dios, con Cristo hay perdón, no con ningún otro. Muy bien, ahí vamos a dejarlo. Vamos a tener nuestras peticiones. Gracias a Dios de que fue muy